Gloria a Dios. Había un ángel por ahí batiendo las alas. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Qué bueno es el Señor que nos permite empezar nuevos ciclos. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el camino de Abraham. El camino de Abraham, mis hermanos. Y cómo Abraham empezó un nuevo ciclo a una tierna edad, a los 75 años. Amén. A veces decimos, el Señor, ya estoy como mayorcito, ¿no? 75 años empezó el ciclo de Abraham. Así nosotros, mis hermanos, ¿por qué no empezar un nuevo ciclo o seguir con lo que el Señor nos ha dado, pero de una manera distinta, empezando creyéndole al Dios Todopoderoso? Vamos a leer Génesis 12:1. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, ya le había hablado hace algún tiempo, no especifica cuánto, pero Dios ya le había dicho, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, el Señor le da el propósito de allí. Algunas veces Dios no nos dice el propósito, pero Dios siempre nos habla. No crea que Dios siempre nos va a decir exactamente qué va a pasar. Así no hace el Señor. Dios nos lleva de paso a paso y vamos descubriendo qué es lo que Dios tiene para nosotros. En algunas ocasiones Dios dice, Él es el soberano, Él es el que manda. Así es que nosotros debemos obedecer. Pero Dios aquí le da el propósito. No le dice por cuánto habría que pasar, sino le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solo del pueblo judío, sino esta bendición aún nos alcanza a nosotros. ¿Por medio de quién, mis hermanos? Pues de un descendiente de Abraham. ¿Y cuál fue el descendiente de Abraham? Isaac, sí. ¿Y en Isaac fuimos bendecidos nosotros? Sí. Fuimos bendecidos por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén, ayayay. Amén, mis hermanos. Descendiente de Abraham, claro que sí. Y por medio del Señor Jesucristo fuimos bendecidos. Todos nosotros que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, el amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. De este versículo podemos extraer algunas enseñanzas. Habrían muchas más, pero en esta mañana queremos encontrar cuando escudriñamos la palabra de Dios, siempre extraemos unas enseñanzas para nuestras vidas, porque por eso es la palabra de Dios, mis hermanos. Una de las primeras cosas que tenemos es que Abraham conocía la voz del Señor. Amén. Recordemos que Saulo de Tarso, aunque era tan estudiado, era experto, era un doctor en la ley, él no conocía al Señor, porque Saulo le preguntó cuando el Señor le habló: ¿quién eres, Señor? No sabía distinguir la voz del Dios verdadero. Sin embargo, Abraham, en medio de este ambiente que no era propicio, él conoció la voz del Señor, mis hermanos. Así es que nosotros debemos ser, no como Pablo diciendo ¿quién eres, Señor?, sino sabiendo quién es Dios. Que cada vez que Él nos hable podamos distinguir la voz de Dios, si es la voz de Dios, si es la voz nuestra, nuestros deseos, o si es la voz del enemigo, mis hermanos.
Ese es el discernimiento de espíritus que la iglesia del Señor debe tener. Porque ¿qué pasa ahora, mis hermanos? Usted puede sintonizar cualquier canal cristiano o por la televisión y todos le hablan que están hablando palabra de Dios. ¿Cómo distinguir la palabra de Dios? ¿Cómo saber que es Dios el que nos habla, mis hermanos? ¿Cómo reconocer las verdaderas enseñanzas de las falsas enseñanzas? ¿Cómo, mis hermanos? Una de las maneras es a través de su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Dice que su palabra, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y le seguimos, su Espíritu viene a morar en nosotros. Vamos a ir rápidamente a Juan 14, 17, mis hermanos. Juan capítulo 14. Versículo 17 dice, desde el 15 vamos a leer, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y para siempre, ¿cuánto significa? Siempre, siempre, ¿verdad? El Espíritu de verdad, aquí es llamado el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y eso se cumplió allí en Hechos 2, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo descendió y ahora habita en cada uno de nosotros. Corintios nos habla que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita en esto, el Espíritu Santo no habita en estas cuatro paredes, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, mis hermanos. Así es que el Espíritu Santo es el que nos lleva, el que nos indica qué es bueno, qué es malo, cómo ayudarnos, cómo guiarnos, cómo nos enseña. El Espíritu Santo, cuando somos tentados, nos advierte y evita, si le damos la oportunidad, de que nosotros vayamos a caer, y nos impulsa a hacer lo correcto, mis hermanos. Así es que debemos conocer esa voz del Espíritu Santo, debemos aprender a distinguirla en medio de tanto ruido que hay. Pero eso se conoce, es en la intimidad, escuchando al Señor. Pero también es a través de su palabra en general, no sacando versículos aquí, un versículo allá. Dice, la suma de tu palabra es verdad, de lo que hay del Génesis al Apocalipsis. Y es el Espíritu Santo que nos ilumina para entender esas verdades plasmadas en su palabra. ¿Quiere usted distinguir a un falso maestro, a una falsa enseñanza? Pues escudriñe la palabra, no hay otra manera. Porque a ustedes siempre les van a decir, yo estoy predicando la verdad. Nadie va a decir, no, yo estoy hablando falsas enseñanzas. Nadie le va a decir eso. Todos estos falsos maestros que hay, todos le van a hablar diciendo, es la palabra de Dios. ¿Cómo distinguirla? Pues conociendo su palabra. Conociendo su palabra, mis hermanos, escudriñando su palabra, lo que hacemos hoy en este primer día del año, mis hermanos. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice, mis hermanos? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted, mi hermano, usted, mi hermana, mujer de Dios, sea perfecto. Amén. ¿No le da ganas a usted de tener por lo menos este año un plan de lectura de
de leer la palabra en un año. ¿Para qué? Para ser perfectos, mis hermanos, y enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no se deje mover por cualquier viento de doctrina. Yo sé que usted conoce por ahí algunos que uno dice, pero si estaba en sana doctrina, conocían al Señor, ¿qué hace allá? ¿Y por qué están allá? Por no conocer su palabra, mis hermanos, por no conocer su palabra. Pero ¿sabe también que Dios puede hablarnos a través de los acontecimientos, mis hermanos? Esas circunstancias que a veces no sabemos qué pasa. Allá cuando los discípulos estaban navegando y el Señor estaba durmiendo y empezó esa tormenta grande. Y les tocó despertar al Señor porque era tanto el cansancio que tenía que decía, Señor, sálvanos. ¿Y qué dijo el Señor? Lo regañó. Hombres de poca fe. ¿Y qué hizo? Ordenó al mar que se calmara, esa tormenta se fuera. ¿Y qué pasó después? Dijo, ahora conocemos que eres hijo de Dios. Sabe que cualquier circunstancia que usted pase, mis hermanos, Dios usa esa circunstancia para mostrar una nueva faceta, algo nuevo del Señor. Porque cuando usted está en escasez y llega el Señor con abundancia, oh Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. ¿Cuánto nos ha pasado esto, mis hermanos? Oh, y si usted ha estado enfermo y Dios envía su mano, oh Señor, tú eres mi sanador. Y está usted en confusión, en una circunstancia, y Dios le da una palabra de sabiduría, le da una palabra de ciencia. Y, oh Señor, yo sé que ahora tú me guías a toda verdad. Así es que en medio de las circunstancias, mis hermanos, aún en medio de esas dificultades, Dios nos está hablando y Dios nos está fortaleciendo. Porque en medio de las tormentas es cuando el árbol echa más raíz, mis hermanos. Y viene ese huracán, pero no nos puede desarraigar porque estamos allí firmes en la roca que es Cristo, el Señor nuestro. Amén. Dios también dice que a algunas personas Dios les ha hablado audiblemente. Yo no sé si aquí ha pasado. Algunos dicen, Dios me habló y se escuchó. Es un privilegio grande, mis hermanos. Pero si Dios le ha hablado, o si dice alguien que Dios le ha hablado, compare con lo que dice la Escritura siempre. Siempre compare con lo que dice la Escritura. Porque a veces son emociones, a veces no es la voz de Dios. Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero su palabra es verdad, mis hermanos. Así es que conozcamos qué dice Dios de cualquier aspecto y usted va a saber qué dice Dios y qué no dice Dios. Que Dios no se contradice con su palabra. Amén. Pero sigamos allí con Abraham, mis hermanos. Sigamos allí. Entonces, Abraham conocía la voz de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Sal de tu pueblo y de tu parentela, porque el entorno que él tenía era un entorno idolátrico. Allí era en medio de esa idolatría y el Señor quería tratarlo, mostrarle algo nuevo, llevarlo a un nuevo nivel. Él sabía que esa tierra donde estaba, esa parentela, iba a ser un obstáculo para que Abraham conociera verdaderamente al Señor, mis hermanos. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿qué será lo que me está alejando de Dios? ¿Qué me está contaminando, mis hermanos? Es probable que Dios no le pida que abandone a sus familiares. Yo no creo. Menos que abandone a su esposa, a su esposo y sus hijos. Dios no va a hacer eso.
¿verdad que no? Es probable que eso no. Probable que Dios no le diga, empaque sus cosas y váyase de Bogotá. Lo voy a llevar no sé a dónde, a África. No, no es eso. No es eso. Pero si queremos tener un año bendecido, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios dice? Pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos a Dios en primer lugar. Ese es el mandamiento, el primer gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo el ser, mi hermano. Es que no debe haber nada encima de Dios. Ese es el mensaje de Dios, que lamentablemente ha sido cambiado. Ahora, en muchas iglesias se tiene a Dios como ese gran genio, como si fuera Aladino, como el Dios que está para servirle. No, Dios es Dios y Él es soberano. Por más que usted declare y decrete y diga que es que no, Dios no le va a obedecer, Dios no va a obedecer. Él es el rey. Él es más sabio que usted y que yo. Él conoce lo mejor para nuestras vidas. Estamos en sus mejores manos. Quitemos al hombre de allá de ese trono donde está. Es que Dios quiere que usted triunfe en todo. Pues sí, si Él quiere. Pero lo que Él quiere es que lo conozcamos cada día más. Que cada día más nos entreguemos a Él. Y Él nos dará lo mejor. Claro que Él nos dará lo mejor. No nos ha dado a su Hijo. No nos ha dado la vida eterna. No estamos aquí de paso, mis hermanos. Hay algo más importante, mis hermanos. Abraham obedeció a Dios, pero ¿qué pasó? Dice, dejó la tierra. Ya Dios le había hablado. Entonces salió, pero ¿salió con quién? Salió con Lot, su sobrino, y salió con su padre. También salió, dice versículo 5 del capítulo 12, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán. Bueno, el capítulo 4 nos dice que también había salido con el padre, con Tared. Pero mis hermanos, ¿sabe una cosa? Que Abraham obedeció al Señor, pero únicamente Abraham cumplió completamente la palabra cuando el padre de él muere. Dios le había dicho que saliera solo, únicamente con Sarai y sus criados, ¿verdad? Pero a veces nosotros como que obedecemos parcialmente a Dios y no le obedecemos completamente. Únicamente hasta cuando el padre de Abraham murió, él salió a recibir la bendición. A veces Dios interviene de manera drástica y nos quita cosas, mis hermanos. Y nos quita cosas. Y usted sabe que usted tiene que abandonar ciertas cosas para cumplir el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y a veces Dios interviene, pero también Dios dejó al sobrino Lot, y con el sobrino Lot fueron solo problemas, mis hermanos. A tal punto que Abraham le dijo, Lot, venga para acá. Ahí está la tierra, escoja para dónde tiene que irse y yo me voy para el otro lado. Y Lot dijo, uy, no, me voy para este valle allí al pie de Sodoma y Gomorra, porque el valle del río Jordán era fértil, pero Abraham tenía la mira, era
en las cosas de arriba, porque él sabía, no importa lo que la vista vea, no importa nuestro sentido, lo que importa es que lo que Dios ha dicho, mis hermanos. Y ahí Abraham tomó la decisión, allí ya no fue Dios, fue a el mismo Abraham le tocó tomar la decisión de dejar lo que Dios había dicho que dejara. Y en este año, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque a veces nos cuesta. Pero si queremos tener un año más que bendecido, dejemos lo que Dios nos ha dicho que dejemos. Amén. Bueno, no fue muy fuerte ese amén. ¿Por qué? Porque yo sé que cuesta. Y yo sé que tenemos nosotros cosas que dejar. ¿O será que yo me imagino esto? Me estoy imaginando. Dígame la verdad, mis hermanos. ¿Hay algo que Dios nos ha hablado que tenemos que dejar y no lo hemos dejado? Mis hermanos, pero también sabe que queremos seguir avanzando. ¿Sabe que Dios escogió a Abraham? Pero no porque Abraham fuera perfecto, porque Abraham también falló. La Biblia nos muestra que no en una, sino en dos ocasiones, Abraham dijo de esas, ¿cómo se llaman? Mentiritas piadosas, medias verdades, como hizo Satanás con Eva, que una media verdad es una mentira. Y dice el 12:10 que hubo gran hambre en la tierra, entonces Abraham salió a Egipto y estaba allí con Sarai su mujer, y entonces Abraham dijo, uy, Sarai, tú eres como bien bonita, ¿no? Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, como que antes como que no se había dado cuenta, pero cuando ya le vio que le iba como a perder, dijo no. Dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, aunque él era media hermana nomás, media hermana. Y por causa de esto, mis hermanos, dice que Jehová, versículo 17, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Porque a ella la llevaron a la casa de Faraón. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Pero mis hermanos, Abraham allí falló, pero volvió a fallar en el capítulo 20. Volvió y pasó lo mismo, mis hermanos. ¿Cómo es que dice? Tropecé de nuevo y con la... Yo sé que no, ustedes no saben eso. Por ahí yo que escuché. Abraham falló y volvió a fallar en el capítulo de la misma manera. Mis hermanos, sin lugar a duda, nosotros vamos a fallar. Sin lugar a duda, mis hermanos. Vemos que David falló, vemos que Pedro falló, vemos que Pablo falló, vemos que los grandes hombres de la Biblia, todos fallaron. La Biblia es clara y dice, por cuanto todos hemos pecado. No hay ninguno que no pueda decir que no pecamos y que no vamos a fallar, mis hermanos. Pero si estamos en el Señor, si estamos con Él y nos arrepentimos verdaderamente, Él nos va a restaurar. Seamos como Pedro, no seamos como Judas. Pedro se arrepintió genuinamente y el Señor lo restauró. Allí, cuando Él resucitó, volvió allí y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Porque Él lo había negado 3 veces, mis hermanos. ¿Qué hizo Judas? El remordimiento fue y se ahorcó. Y cuando
Pablo le dice al Señor 3 veces, he orado, Señor, porque viene este adversario, este mensajero de Satanás, y viene y me abofetea. Algunos dicen que eran por sus ojos. Algunos dicen que era su mal genio, porque Pablo era de mal genio, mis hermanos. A esos expúlselos de la iglesia, entréguelos a Satanás. ¿Quién dijo eso? Eso no lo dijo el Señor Jesús. Pablo era firme en sus convicciones. Pablo confrontaba a estos fariseos, enfrentaba a estos judaizantes. Ojalá se mutilasen. Pablo era de un carácter fuerte. No sabemos, la Biblia no nos dice, pero ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades, mis hermanos, y que en este año podamos reconocer, así que caigamos, levantarnos, y que es por la gracia del Señor que Él nos sostiene, es por su gracia que vamos adelante, mis hermanos, y vamos a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque es por la gracia de Dios, no es por nuestras fuerzas, mis hermanos. No es por nuestras fuerzas, es por sus fuerzas. Dele gloria a Dios. Abraham también tuvo dudas, mis hermanos. 10 años después de recibir la promesa, allí en Génesis 15, 10 años después de recibir la promesa, Génesis 15, del 2, dice, desde el 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mas luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová, mis hermanos. No nos desesperemos, mis hermanos. Los tiempos de Dios son perfectos. Aún en silencio, Él está trabajando para nuestro bien, hermano. Allí tuvo dudas Abraham, pero Dios vuelve y le dice, no tenga, crea la palabra. Y Abraham le creyó, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando Abraham tenía 86 años, escuchó la voz de su esposa. Sarai, capítulo 16, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Entonces, ¿qué dijo Sarai? Yo ya no puedo, Dios como que nada. Y Abraham, que había recibido la promesa directamente del Señor, dijo, bueno, será de Dios. ¿Será? ¿Qué consejos estamos escuchando, mi hermano? ¿Qué consejos tenemos nosotros? ¿A quién estamos escuchando? Con buenas intenciones de pronto, pero este no era el plan de Dios. Dios tenía su plan, mis hermanos. Escuchemos siempre al Señor. Mis hermanos, aún hoy en día se están pagando las consecuencias de no haber escuchado al Señor. Aún hoy en día se está pagando las consecuencias porque Ismael, que fue el hijo con que tuvo la esclava Agar, es el padre de todas las naciones árabes. Y aún hoy los árabes quieren exterminar al pueblo hebreo, al pueblo escogido por el Señor.
Cuidado con tratar de ayudarle al Señor. Amén. Ya podríamos decir, bueno, Abraham aprendió la lección, ¿no? Pero después dice que tenía 99 años y ya no se volvía a llamar a Abraham, sino se llamará ahora Abraham. Y el Señor vuelve y le dice que iba a tener un hijo con Sarai. Y aún eso, allí 17:5 dice, no te llamarás más tu nombre Abraham, sino que serás Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y el versículo 9, Dios le dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones, mis hermanos. Pero aún así, en el versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Aún puso en duda lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque Abraham estaba mirando lo natural, no estaba mirando al Señor. Y en este año, mis hermanos, vamos a mirar al Señor. Y ahí, mi hermano, yo creo que Dios en su infinito amor y paciencia dijo otra vez, ¿cómo le diría a Dios? Cabeciduro sería. ¿Cómo nos dirá Dios cada vez que nosotros estamos? Pero no les he mostrado el poder, no he estado con ustedes todos este tiempo. Amén. Pero es allí. Pero Dios no toma en cuenta esto, mi hermano, sino que Dios cumple su palabra. Mi hermano, Dios cumple la palabra. Si Dios le ha hecho promesas, Dios cumple la palabra. Dice que cuando Abraham era de 100 años, Isaac nació como Dios le había prometido. El Señor cumple la palabra, mis hermanos. Dios le ha hecho promesas. Créale a esas promesas. Créale que Dios cumple lo que Dios le ha prometido. Crea que Dios tiene propósitos para su vida. No importa las dudas, mis hermanos. No importa las dudas. En este año, créale al Señor. Y Dios le dio un hijo a la edad de 100 años, mis hermanos. Y siguió después funcionando Abraham, porque después de que se murió Sara, él volvió a casarse y tuvo más hijos, mis hermanos. Porque Dios lo que hace, Dios hace cosas grandes. Dios es un Dios que nos sorprende. Déjese sorprender de Dios en este año, mis hermanos. Déjese sorprender del Señor. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Escúcheme esto, por favor. Cuando tenga su bendición, porque ¿qué más quería Abraham? Ya tenía un hijo que Dios le había dado de manera sobrenatural, allí con su viejita. Venga, viejita. Empezó a sobarle la espaldita y Dios le renovó todas sus fuerzas. Y ya tuvo el hijo, estaba feliz, pero el Señor le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Imagínese eso, mis hermanos. Imagínese eso. Pero, ¿qué vemos, mis hermanos? ¿Qué vemos? Que Abraham
ya dice, no sé cómo vas a hacer, Dios. Yo lo voy a sacrificar, pero no sé, porque la promesa está en ese hijo. Y él confiaba y dice, aún después de muerto, Dios lo puede levantar. Ya llegó a un tiempo, mis hermanos, que Abraham le creía al Señor de una manera, sin duda ya no era ese Abraham que fallaba, ya no es ese Abraham que dudaba, ya no era ese Abraham que mentía, ya no era ese Abraham que cumplía a medias las voces, la orden del Señor, sus mandamientos, sino que él decía, aún no sé qué va a hacer, pero Dios me dio la promesa y este hijo se va a levantar. Y que en este año, mis hermanos, que cada circunstancia sea para que conozcamos mejor al Señor, para que conozcamos mejor al Señor y que no dudemos de su poder y que no dudemos de su amor, que no dudemos de su misericordia y que sepamos sin ninguna duda que estamos en las mejores manos porque estamos con el Señor. Dele ese aplauso al Señor. Que en este año, mis hermanos, pongamos a Dios en primer lugar. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de lo que no sirva. Pongamos a Dios en primer lugar. No esperemos que Dios venga y de pronto nos quite a las malas. Pero también recordemos que con Lot le tocó a Abraham tomar la decisión. ¿No quiere usted dejar algo? ¿No quiere dejar a alguien que Dios le ha dicho? Dios lo va a dejar, Dios va a respetar lo que usted quiera, su voluntad. Dios no le va a obligar, mi hermana. Dios no le va a obligar, mi hermano. No, pero usted tiene que tomar la decisión. Y cuando toma esas decisiones, vamos a ver que Dios empieza a bendecirnos. Y si fallamos, vamos a fallar, claro que vamos a fallar. Pero de la mano de Él somos más que vencedores, mis hermanos. Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero mire por dónde pasó. Pero quiero para terminar decirle, mis hermanos, vamos a Apocalipsis 2:17. Yo no sé cómo Dios le va a llamar. Usted tampoco lo sabe. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Al que venciere. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Él nos va a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre. Yo no sé cómo se va a llamar usted, mi hermano, cómo Dios le va a decir, pero Dios le conoce por el nombre. Dios le ama personalmente. Dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así es que déjeme saber cómo se va a llamar allí cuando estemos delante del Señor. Póngase en pie, mi hermano. Así como Abraham caminó, que este año caminemos con el Señor. Señor trató tanto con él y él llegó a ser el padre de Isaac y de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, pueblo del cual vendría el Mesías y por el cual somos benditos.
todas las familias de la tierra, todas las naciones. Somos bendecidos, mis hermanos, porque un hombre obedeció al Señor. ¿Qué cree que puede hacer el Señor en este año si nosotros decidimos obedecer al Señor? Levante sus manos, sea agradecido con el Señor. Dígale: Señor, mi vida está en tus manos. Señor, que como Abraham, Señor, te ponga en primer lugar. Señor, que yo pueda salir de lo que tú dices que yo salga. Dios, haga ese propósito, mi hermano. No espere que Dios corte, sino tome esa decisión y empiece a ver esa bendición grande. Y en medio de las dificultades, si hay problemas, Señor, tú me estás hablando. ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres enseñar con esto, Dios? Y sea agradecido con el Señor en medio de las dificultades también. Y si fallamos, volvamos a Dios. Él es fiel y justo. Y recordemos las palabras que Él le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Vamos a estar no en nuestras fuerzas, sino allí de la mano del Señor. Bástate mi gracia. Oh Señor, y llamaste a Abraham padre de la fe. Yo no quiero esos títulos, Señor. Yo tengo el mejor título. Yo soy hijo de Dios. ¿Habrá mejor título que ese? Hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Haga ese propósito para este año, mi hermano. Haga ese propósito y deje que Dios actúe en este 2023 de la mano de Él, en sus brazos. Aleluya, aleluya. Para mí. Ponemos la letra, Laura, por favor, para que cantemos este coro todos. Tu presencia es el cielo. Aleluya. Para mí, una vez más. Aleluya, Señor. Tu presencia. Gracias, Señor. Es el cielo para mí. Que Él sea el primer lugar en este año, mis hermanos. Oh Cristo, oh Cristo. Alabe al Señor por Tu unos momentos. presencia es el cielo para mí. Oh Gloria a Dios. Cristo, oh Cristo. Aleluya, Señor, aleluya. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo. Aleluya, Señor.